Bienvenidos al canal nuevamente. Ahora vamos a leer el capítulo 25 de Génesis y, como es de costumbre, luego vamos a ver qué nos quiere decir Dios en este capítulo y cómo podemos aplicar este mensaje en nuestras vidas. Empecemos. Abraham volvió a casarse con una mujer llamada Setura. Ella dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Joksán fue el padre de Seba y Dedán. Los descendientes de Dedán fueron los Asuritas, los Letusitas y los Leumitas. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron descendientes de Abraham por medio de Setura. Abraham le dio todo lo que poseía a Isaac, pero antes de morir les dio regalos a los hijos de sus concubinas y los envió a tierras orientales, lejos de Isaac. Abraham vivió 175 años y murió en una vejez, en muy buena vejez, después de una larga vida y satisfactoria. Exhaló el último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron en la cueva de Macpela, cerca de Mamre, en el campo de Efrón, hijo de Zohar el hitita. Ese era el campo que Abraham había comprado a los hititas. Allí lo enterraron junto con su esposa Sara. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo en todo a su hijo Isaac, quien se estableció cerca de Beer Lahai Roi, en el Negueb. Este es el relato de los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, por medio de Agar, la sierva egipcia de Sara. Aquí está la lista de sus nombres según el orden de nacimiento: Nebaiot, el hijo mayor de Ismael, después Sedar, Adbel, Bismán, Misma, Duma, Masa, Hadak, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos 12 hijos de Ismael se convirtieron en fundadores de 12 tribus con sus propios pueblos y campamentos. Ismael vivió 137 años, después exhaló el último suspiro y murió, y se reunió con sus antepasados al morir. Sus descendientes ocuparon la región que se extiende desde Ávila hasta el sur, cerca de la frontera de Egipto en dirección a Siria. Allí vivieron en abierta hostilidad contra todos sus parientes. Este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padam Aram, y hermana de Labán el arameo. Isaac oró con fervor al Señor a favor de su esposa, porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac, y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor al respecto, y el Señor le dijo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones. Desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca tuvo mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como de un abrigo de piel, pero por eso lo llamaron Esaú. Después nació su hermano, con la mano agarrando el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando crecieron. A medida que los muchachos crecían, Esaú se convirtió en un hábil cazador. Era un hombre rudo del campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer lo que él cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto, agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Por eso a Esaú también se le llamó Edom, que significa rojo. Jacob respondió: muy bien, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Entonces Jacob dijo: primero tienes que jurar que me darás tus derechos de hijo mayor. Así que Esaú hizo un juramento y vendió todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob.
Entonces Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Esaú comió, bebió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Muy bien, ahora veamos qué nos dice este capítulo y cómo podemos aplicar este mensaje en nuestras vidas. Primero, Génesis 25 nos muestra el cierre de la vida de Abraham y el inicio de la historia de sus descendientes. Vemos tres momentos clave: la muerte de Abraham, la descendencia de Ismael y la historia de Jacob y Esaú. Cada parte nos deja enseñanzas prácticas que podemos aplicar hoy. Abraham muere después de una larga vida, larga y satisfactoria. Su vida fue como una antorcha que iluminó el camino de fe para las siguientes generaciones. Esto nos enseña que lo importante no es solo cuánto vivimos, sino cómo vivimos. Una vida con propósito deja huellas que otros pueden seguir. Después vemos a Ismael y a sus descendientes. Aunque no era el hijo de la promesa, Dios cumplió lo que había hecho. Sería padre de naciones. Dios cumplió lo que había dicho, sería padre de naciones. Esto nos recuerda que Dios no se olvida de nadie. Aunque pensemos que estamos en un segundo plano, su plan nos incluye. El relato de Isaac y Rebeca nos muestra algo precioso. Isaac ora por su esposa porque no podía tener hijos. Dios escucha esa oración y les concede mellizos. Aquí vemos que la oración abre caminos donde parece no haber salida. Cuando estamos estancados, la oración es como agua fresca que hace brotar vida en tierra seca. Rebeca recibe una palabra de Dios sobre sus hijos. Serían dos naciones, rivales desde el vientre. Esaú nace primero, pero Jacob lo sigue agarrando del talón. La lucha entre ambos marcaría la historia. Esaú era cazador, Jacob más tranquilo. Isaac prefería a Esaú, Rebeca a Jacob. Aquí vemos cómo las preferencias y favoritismos dentro de la familia traen problemas y nos invita a ser justos en nuestro trato con los demás. El momento clave llega cuando Esaú vende sus derechos de hijo mayor por un plato de guiso. Esaú estaba tan enfocado en lo inmediato que menospreció lo eterno. Cambió un tesoro por un plato de comida. Esta escena es como una advertencia. No entregues lo valioso de tu vida por algo pasajero. ¿Cómo podemos aplicar todo esto en nuestras vidas? Podemos aprender a vivir de manera que nuestra vida deje huellas buenas, como Abraham. Podemos recordar que Dios no olvida a nadie, como con Ismael. Podemos orar confiando en que Dios abre caminos, como Isaac. Podemos aprender a buscar dirección de Dios cuando hay confusión, como Rebeca. Podemos cuidar de no tener favoritismos en nuestra familia y amistades. Podemos valorar las bendiciones de Dios y no despreciarlas por lo que parece urgente. Podemos entender que las decisiones apresuradas dejan consecuencias largas. Podemos elegir lo eterno sobre lo inmediato. También podemos ser pacientes cuando aún no vemos las promesas cumplirse. También confiar en que Dios sigue obrando aún en medio de conflictos familiares. El mensaje impactante de este capítulo es muy claro. No cambies lo eterno por lo temporal. Lo que Dios te da como herencia, no lo vendas por un instante de placer, por una decisión apresurada o por el hambre del momento. Esaú terminó comiendo y levantándose, pero perdió algo que nunca recuperaría. Nosotros debemos cuidar lo que Dios puso en nuestras manos: la fe, la familia, la integridad y el futuro. Oremos. Padre Celestial, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Padre amado, enséñanos a vivir como Abraham, dejando huellas de fe. Recuérdanos que tú no olvidas a nadie, como a Ismael. Danos la fe de Isaac para orar y esperar, la humildad de Rebeca para buscar tu dirección, la sabiduría para no cambiar lo eterno por lo pasajero. Ayúdanos a valorar lo que tú nos has dado y a caminar firmes en tus promesas. En el momento que te oímos, Padre, y aplicamos esta enseñanza, te sentimos en nuestra vida y gracias por ser esa guía eterna. Y gracias también por vivir con nosotros a cada instante. En el nombre de Jesús oramos.
Amén.